¿Por qué Dios bendice tanto a los que se portan mal y están lejos de Él? ¿Qué dice Dios en su palabra con respecto al uso de los tatuajes? ¿Por qué no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Cómo puedo dejar de tener miedo al futuro? Buenas noches, bienvenidos a Adamar, un espacio lleno de fe, espiritualidad y sobre todo un encuentro con Dios. Este espacio lo hizo la parroquia o es una iniciativa de la parroquia San Pío X que nos invita a todos y ellos nos acompañan en todo nuestro camino de espiritualidad, de fe, donde resolveremos dudas que tengamos y vamos a profundizar sobre temas que tengamos inquietudes como comunidad creyente. Entonces estamos muy felices de que ustedes nos acompañen en este espacio el día de hoy. Adicional a eso les comento que este es el primer capítulo de una serie que vamos a iniciar y vamos a construir paso a paso todos como comunidad. Esta serie va a tratar y vamos a resolver dudas de las cuales ustedes nos han hecho preguntas, sus inquietudes, preguntas que han llegado realmente sinceras, hechas con el corazón y preguntas que realmente nacen de un deseo, nacen de ese deseo en fortalecer y mejorar nuestra fe en nuestra vida cotidiana. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenido, Padre Elimberto, ¿cómo estás? Muy bien, querida Mayra, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Padre Elimberto. Bueno, como primera pregunta y la inquietud principal realmente es, ¿qué es Adamar? Muy bien, Adamar es una expresión que encontramos en una de las obras de nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz. Esa obra es Cántico Espiritual y esa expresión la encontramos precisamente en la estrofa 32 de esta obra del Santo. Adamar hace referencia a el mirar de Dios en nuestra alma, cómo Dios nos mira y lo que esa mirada de Dios causa en la vida de cada uno de nosotros. Todos a diario recibimos miradas. Hay miradas que matan porque nos quitan la vida, que matan porque nos quitan la alegría, que matan porque precisamente nos quitan las ganas de seguir adelante, de luchar. Por eso también hay miradas que nos roban la esperanza, porque nos hacen sentir que no hay un futuro, que no podemos hacer nada y que quizás esa crisis, esa situación adversa que estamos viviendo o que te encuentras atravesando no tiene ninguna solución. También hay miradas que nos roban la dignidad, porque nos juzgan, porque nos deshumanizan, porque nos ignoran. Y esa mirada es muy dura. Y lo peor es que esas miradas las recibimos de otras, pero a veces esas miradas provienen de nosotros mismos, la manera como nos vemos y nos miramos. Y San Juan de la Cruz nos va a hablar de otra mirada, que es de la mirada de Dios. Y él nos va a decir que el mirar de Dios causa tres cosas en nosotros. La primera es que nos ama, la segunda nos embellece y la tercera nos dignifica. Porque el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. De manera que al amar quiere decir eso, mirar y contemplar cómo Dios nos mira y sabernos y mirarnos y descubrir cuál es esa mirada de Dios en nosotros. Y San Juan de la Cruz nos va a decir bellamente a través de esa expresión, nos va a decir que Dios no simplemente nos ama, sino que nos adama. Es decir, nos ama muchísimo, un montón. Y que al amarnos nos dignifica y sobre todo nos hace capaz y dignos de amor. Yo conozco muchas personas que se acercan a veces y me dicen, Padre, quizás por muchas cosas que han vivido o porque se han equivocado mucho en la vida, y dicen, Padre, yo no soy digno del amor de Dios. Y eso es duro. Y entonces San Juan de la Cruz
a través de esa expresión y a través de toda su obra de cántico espiritual, nos va a decir que sí somos dignos del amor de Dios y que somos dignos no por méritos no propios, sino que somos dignos porque Él nos hace dignos. Él nos dignifica, Él nos engrandece. No se nos olvide, el mirar de Dios es amar y Dios no te ama, te adama, porque te ama muchísimo más de lo que tú esperas ser amado. Uy, no, súper interesante y súper lindo, súper profundo, muy, muy chévere ese término. Y creo que es un término que muchos de nosotros no conocíamos. Realmente es algo nuevo y es una invitación también, creería yo, a amarnos, Claro, a utilizar este nuevo término para nosotros mismos, así como Dios nos adama, nosotros también, no tener esa mirada juzgadora hacia nosotros, esa mirada que nos quita esa esperanza, esa alegría, sino que realmente nos amemos. exacto. Nos descubramos y nos miremos como Dios nos mira y nos amemos como Dios nos ama. Es decir, realmente entre nosotros nos deberíamos amar. Perfecto, listo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, recordando que estas preguntas nos las hizo la comunidad, las dudas que teníamos y demás. Entonces, comencemos con la primera. Dice, ¿cómo alimentar una fe viva y perseverante en medio del cansancio, la rutina y las distracciones de la vida diaria? Qué pregunta tan bella y agradezco a la persona que nos las ha hecho, ¿cierto? Porque creo y pienso, y así nos los han dicho nuestros santos en el Carmelo, y es que la fe se anima solamente o se alimenta solamente de encuentros. Y desde allí Santa Teresa nos va a invitar una y otra vez, una frase que ya conocemos y que tal vez es muy trillada, esa definición que ella nos hace de oración, cuando nos dice que orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y solo a partir de esos encuentros con el amado es donde verdaderamente se alimenta nuestra fe. Claro, o sea, encuentros con el amado, o sea, lo relaciono obviamente a encuentros con Dios. Total. Es un encuentro, es un espacio de oración en el trabajo, oración en el estudio, oración en su propia casa, como tener ese momento íntimo con él. Eso se puede llamar encuentro. Claro, y porque la fe se alimenta de encuentros. El problema nuestro es que a veces en nuestra fe experimentamos aridez, experimentamos desiertos, porque quizás no cultivamos esos encuentros. Y le dedicamos más tiempo a otras cosas, a otras realidades, y no gastamos tiempo con el amigo. A los amigos se les dedica tiempo, y Dios es tu amigo. Perfecto, muy, muy bonito, la verdad. Entonces, continuemos con la siguiente pregunta. Dice, em, para poder recibir la comunión. Mira, esta pregunta me parece muy interesante. Parece muy interesante porque es algo que es un tema que creo que todos hemos tenido dudas y que de pronto nos respondemos de manera errónea. Entonces, la pregunta dice, para poder recibir la comunión, ¿hasta qué parte de la misa debo llegar? Esa pregunta me causa risa porque ese es un dilema en el cual muchas veces se encuentran nuestros fieles acá en la comunidad, en la parroquia y quizás también en otros lugares desde donde nos miran y también participan en este espacio. Aquí el problema no es si llego 5 minutos, 10 minutos, no. El problema es cómo yo me estoy preparando para ese encuentro. Porque recuerden, la fe se alimenta de encuentros. Y aunque la oración es un encuentro, la Eucaristía también es otro. Y entonces es cómo yo me estoy preparando para vivir ese encuentro. Porque si yo me preparo para vivir ese encuentro que es la Eucaristía, entonces yo me dispongo, me alisto para llegar y vivir ese encuentro desde el inicio hasta el final. Entonces la cuestión no es hasta qué punto o hasta qué hora debo llegar y me está permitido comulgar o no. La cuestión es cómo te estás preparando para vivir ese encuentro con el Señor. O sea, me parece perfecto, pero o sea, lo que se dice, digamos, coloquialmente o el run run de si tú llegas antes de la homilía, puedes comulgar.
porque si llegas antes de la homilía, comulgas. Entonces, ¿eso estaría como cancelado o algo así? ¿O es más el disponerse y el prepararse? Claro, el disponerse y el prepararse, porque es que cuando tú te dispones y te preparas a ese encuentro, tú no te quieres perder ni un minuto ni un segundo. Entonces, a veces quizás teníamos es que preguntarnos es, cuando venimos, asistimos a la Eucaristía, es cómo nos vamos disponiendo, ¿sí? Porque a veces sí, voy a la Eucaristía, pero quizás se interponen muchas cosas antes. Y es porque precisamente, aunque tengo el deseo de asistir, quizás no he preparado suficientemente ese encuentro. Perfecto, listo. Nuestra siguiente pregunta es, un tema también de jóvenes, de viejos, no, perdón, de personas mayores, de adultos, de todos. Dice, ¿qué dice Dios en su palabra con respecto al uso de los tatuajes? Esta pregunta me la han hecho ya mucho. Y créeme que cada vez más profundizo en la misma respuesta y es siempre mirar el motivo, el por qué me hago un tatuaje. No el mirar si es bueno o malo hacérmelo o no, sino el por qué. Siempre tiene que haber un motivo. Y nosotros tenemos para tatuarnos muchos motivos, ¿verdad? Porque no queremos desprendernos o olvidarnos de alguien. Nos tatuamos porque queremos conservar el recuerdo de un evento o un suceso en la vida y en la historia que es importante para uno. Y entonces por eso me tatúo, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es si ese es un motivo justo y si ese motivo verdaderamente va dando respuesta a lo que realmente somos o manifiesta o revela lo que realmente somos, ¿sí? Entonces, aquí la cuestión no es si tatuarse es bien o mal, está bien o mal, sino si eso responde a lo que yo soy. Claro, me parece perfecta la respuesta, inclusive yo soy usuaria de tatuajes, ¿sí? ¿Eres usuaria? Sí, usuaria, por así Ok, decirlo. ok, ok. Bueno, yo soy una persona tatuada. Ok. Sí, soy una persona tatuada. Uno de mis tatuajes principales y el que más tengo corazón realmente es el de mi gatico. Porque lo que tú dices, a través de las experiencias que uno vive, por digamos que no olvidar o no soltar o hacer un homenaje inclusive, yo me lo tatué, ¿sí? ¿Por qué me lo tatué? Porque fue alguien muy importante para mí, porque en este caso y bueno, de pronto muchos no comparten o sí comparten esa opinión conmigo, pero las mascotas se han hecho parte fundamental de nuestra vida, ¿sí? Son parte de nuestras familias, son un miembro más, no es algo alejado, sino es un miembro más. Entonces, digamos, yo respondiendo a lo que tú me dices, el motivo por el cual me tatué es porque realmente, pues falleció, murió y yo quería tenerlo aquí, plasmado en mí. Entonces, en base a eso, pues, no sé, esa reflexión que yo tenga que hacer, pero eso responde a lo que yo soy, que es lo que me preguntas. Entonces, no sé, creería que, Más bien yo te hago una pregunta. ¿Tú quién eres? claro, sí, pues aquí no puedo contestarlo, pero yo Eres los una hija invito de Dios, ¿no? a Sí lo puedes que, contestar. soy una hija de Dios. Entonces, ¿por qué no tatuarte? El único tatuaje que debemos tener, creo yo, a partir de allí, desde esa realidad, en nuestro corazón, es decir, lo único que debemos conservar en nuestra vida ha de Exacto. ser Dios. Perfecto, listo. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Y dice, ¿cómo saber si la vocación elegida es la que Dios quiere para mi vida? Qué pregunta tan interesante. Y la respuesta no es obvia, porque hoy en día no se hace una distinción y se tiende a confundir. Y entonces llamamos vocación a lo que no es. Ujú, Y a veces decimos y pensamos que la vocación hace referencia a una profesión. Y no, la profesión es algo que hacemos. La vocación hace referencia a lo que debemos ser. La vocación hace referencia al ser y la profesión al hacer. De manera que
cuando nos preguntamos por nuestra vocación, no nos estamos preguntando por la profesión, sino por aquello que estamos llamados a hacer en la vida. Y ese llamado, esa vocación, que es la que Dios nos hace, es la que le hace a todos los seres humanos, querida Mayra. Y la única vocación o el único llamado, ese que Dios nos hace, es el llamado a la unión con Él, a que seamos uno con Él, que tradicionalmente es lo que se llama hijos de Dios. A eso Dios nos llama. Dios nos llama a entablar esa relación con Él. Una relación de padres e hijos. De un hijo con su papá, ¿verdad? Y ahí ser uno con Él. Entonces ya creo que se despeja un poquito más la cosa, porque no se trata de hacer, entonces se trata es de vivir esa vocación, eso que estoy llamado a hacer en todo lo que hago. En el trabajo, en las relaciones, donde me encuentro divirtiendo, todo. Se trata de ir viviendo eso a lo cual Dios me llama, a ser su hijo. Perfecto, o sea, yo lo entiendo en cortas palabras como independientemente de mi profesión, independientemente de lo que yo me dedique o escogí para mi vida, es en base a eso vivir en comunión con Dios. Total, Así es, claro. Y vivir en vivir en comunión comunión con Dios es vivir como hijos de Dios. de Dios. Perfecto. Claro, perfecto. Listo. La siguiente pregunta que tenemos nos da como un preámbulo, un contexto. Sí. Entonces, mucha atención para que podamos contestarla de la mejor manera. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Dice, en la iglesia se habla mucho sobre la homosexualidad, pero me cuesta entender cómo se juzga a personas por su orientación sexual, cuando en la práctica he visto a muchas personas homosexuales vivir con amor, compasión y una fe profunda, incluso más coherente que la de algunos que se declaran religiosos, pero actúan con hipocresía o juzgan a los demás. ¿Cómo podemos vivir una fe auténtica que no excluya a quienes, aunque sean distintos, reflejan el amor de Dios en sus acciones? Qué pregunta, y agradezco a la persona que me ha hecho esa pregunta, porque reconozco que a nivel social quizás ha habido resistencia, ya hay una historia de rechazo y mucho dolor, pero precisamente lo que la fe nos lleva a hacer es lo contrario. Y partías de la pregunta de la fe auténtica, porque una fe auténtica es una fe que no excluye, sino que acoge. Es una fe que no discrimina, sino que dignifica. Y aquí tenemos que hacer, querida Mayra, una pequeña distinción. ¿Por qué? Porque a veces frente a ese tema tendemos a mezclar la fe con ideología y son incompatibles. Cuando verdaderamente vivo una fe auténtica, no me interesa la tendencia de la persona, me interesa el ser humano. Y por eso la iglesia no rechaza, sino que acoge. Porque todos somos hijos de Dios. Perfecto. Listo. Continuamos. La siguiente pregunta también tiene que ver con nosotros mismos, o sea, con nuestro día a día, con nuestro vivir, nuestra vida cotidiana, porque yo creo que nos pasa a muchos, aunque queramos estar cerca de Dios, tener esos encuentros con Él, es complejo. Dice, muchos cristianos caemos en una fe tibia, vivida por costumbre. ¿Qué podemos hacer para avivar la llama de la fe y vivirla con más profundidad y entrega? Me gusta esa pregunta, ¿sabes? Porque tengo que partir de una realidad, y es que a veces podemos estar confundiendo la fe como un hacer cosas. La fe más que hacer tiene que ver con el estar. Y por eso, uniendo la respuesta a la que ya dimos cuando se hablaba del tema de la oración, también aquí también esa respuesta la traigo a colación,
porque para salir de la rutina, para avivar esa fe que de pronto ha caído en la monotonía, hombre, hay que cultivar el encuentro. Porque Claro. recuerda que la fe se alimenta de encuentros. Y la pregunta es, ¿cómo estás preparando tu encuentro con el Señor? Claro, ya solamente te has dedicado a repetir las oraciones que ya te sabes. ¿O por qué no te dedicas también quizás a meditar la palabra, a orar la palabra de Dios? ¿Sí? Eso se llama cultivar el encuentro con el Señor. Entonces a veces nuestra fe se vuelve rutinaria porque una, quizás no cultivamos ese encuentro y otra, nos pasa a veces como Marta. Nos pasamos la vida haciendo cosas y se nos olvida cultivar el corazón. Entonces cuando vivimos hacia afuera y no hacia adentro, es cuando nos cansamos. Y entonces más bien la vida se nos vuelve rutinaria a veces también por el cansancio. Ujú. ¿Sí? Entonces, avivar la fe en medio de la rutina de la vida significa aprender a cultivar esos encuentros con el amigo, con aquel que nos ama en lo profundo, con aquel solo que nos espera a solas. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta dice, en un mundo que desafía constantemente la fe, ¿cómo podemos formarnos mejor para no solo creer, sino también comprender y defender lo que creemos? Hay una corriente en la iglesia anteriormente, bueno, y que también ahorita está tomando fuerza, que es la apologética, se llama defensa de la fe. Pero a partir de toda la experiencia del Concilio Vaticano II y de toda la reflexión que han hecho nuestros obispos y el Papa y todo lo demás, esa reflexión nos ha llevado a una cosa, y es que a veces, por estar defendiendo la fe, se nos está olvidando vivirla. Y entonces la cuestión no es defender, la cuestión es vivir, porque una fe vivida es la mejor defensa y es la mejor palabra para este mundo que tanto lo necesita. Así que a ti que te unes a este espacio, no te pido tanto que defiendas la fe, no, vívela, porque tu manera de vivir esa fe es tu mejor defensa, porque allí darás testimonio del Dios en el cual crees, el Dios que te ama y que siempre te abraza. Excelente, excelente, me parece espectacular, resumido, más perfecto, dicho más perfecto, creo que no se puede vivir, ya sabemos todos los que estamos acá conectados, que la idea no es defender, sino vivir la experiencia de Dios. Es lo más importante. Hemos hablado de la oración, Del de fomentar encuentro encuentros, total. de estar en comunión con Dios, estar en comunión con Él y ahora vivir, no solo estar en comunión, sino vivir esa experiencia de Dios en todo lo que hacemos, no importa nuestra profesión, no importa lo que hayamos elegido, sino vivir en comunión con Dios, vivir la experiencia de Dios y fomentar los encuentros en oración para poder tener nuestra fe más fuerte cada vez. Claro, y más viva que una fe muerta. La fe es, antes de cuenta que la fe se alimenta, ¿no? Como un hambre, necesita ser alimentada. Ujú. Y si no la alimentamos, nos pasa como nos ocurre a nosotros cuando no comemos, nos desnutrimos. Hay muchas personas que tienen su fe desnutrida. ¿Por qué? Claro, Porque nos la alimentan de encuentros. Y eso es lo que tenemos que propiciar. Alimentar nuestra fe es encontrarnos con Él, con el Señor, ¿verdad? Y no solamente encontrarnos, sino preparar ese encuentro con Él, ¿verdad? Entonces, yo te invito para que no dejes que tu fe desfallezca, no dejes que tu fe se desnutra, sino que tu fe se robustezca cada día más. Y eso solamente pasa en el encuentro íntimo con Dios. perfecto. Continuamos con una pregunta también muy llevada a la tecnología.
Oh, la una, tecnología. sí, a la Con toda esa cosa de IA, sí, eso es. ChatGPT, toda esa cosa. No. A mí me parecen herramientas muy buenas, pero Ok. digamos que ya adaptadas a a un enfoque positivo, Ok, no algo negativo. Entonces te comento, la pregunta dice, ¿por qué parece que incluso en un mundo tan conectado hay tantos con vacíos y sin ningún propósito? es algo muy sencillo, pero no tan obvio. Desde la filosofía se nos ha dicho que el ser humano es un ser social por naturaleza. Eso nos lo dice Aristóteles. Y si el ser humano es un ser social por naturaleza, quiere decir que se va realizando en la medida en que va entrando en contacto con el otro, se va relacionando con los demás. Ujú. Y el problema de las tecnologías, que son muy buenas cuando las sabemos utilizar, es que quizás en vez de relacionarnos con los demás, nos está aislando. Y en la medida en que nos aísla, obviamente nos lleva a sentirnos más vacíos y nos lleva a que cada uno de nosotros como que vayamos perdiendo el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque esta tecnología, de manera como las estamos utilizando, que me parece un abuso, lo que está haciendo es aislarnos, es decir, nos está llevando a vivir más en nosotros y no a relacionarnos con los demás. Entonces, ¿por qué se ha ocasionado el que nos sintamos tan vacíos y el que nos sintamos como sin rumbo? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que nos hemos aislado de los demás. ¿Sí? Y es paradójico, porque lo que debiera conectarnos y unirnos nos Vamos a separa separar. más de los otros. Y eso, y consecuencia de eso es ello, ¿verdad? Claro, al encerrarnos en nosotros mismos, vamos perdiendo el propósito de la vida, porque el propósito de la vida también se va realizando y encontrando en la medida en que estamos relacionándonos con los demás. San Juan de la Cruz nos va a decir de una manera muy bella que fuera de Dios todo es estrecho. E incluso la tecnología muchas veces también nos ha separado de Dios. Sí, es cierto, la invitación es más a utilizar la tecnología de una Responsable. manera responsable y de una manera donde nos demos esos espacios para Encontrarnos con Él. encontrarnos realmente. Digamos, ahorita hay influencers, hay creadores de contenido, hay muchas cosas, pero que eso transmita un mensaje positivo hacia la comunidad. Digamos, la tecnología en sí, como tú dices, es muy buena sabiéndolo usar. Ejemplo, este espacio. Estos espacios de podcast no se veían mucho anteriormente y ahora sí, entonces esa es la invitación y totalmente de acuerdo a que nos conectemos y más no, gracias a la tecnología, nos separemos. Y por eso ahí va lo que yo te decía al inicio de esta respuesta, es si el ser humano se realiza en relación con los otros, entonces sin el otro no me realizo como persona. Entonces, ¿qué está haciendo un mal uso de la tecnología? Nos está aislando. Aislando, claro. Claro. Listo. La siguiente pregunta dice, y creo que, o sea, esta pregunta, ya que la leo acá por encima también, ¿Está muy eh, complicado o qué? no está complicada, no está complicada, sino que realmente puede ser experiencia de muchos Ok. y, y no se atreven tampoco a preguntar, a buscar como ayuda a poder ser ellos, ¿sí? Entonces es muy bonita, dice, estoy separada de mi esposo desde hace 30 años y hay muchas personas que me consideran muy rara por no haberme vuelto a casar o tener ninguna relación y hasta se burlan de mí por eso. Ante la iglesia, ante Dios, ¿cómo se considera mi situación? ¿Seré verdaderamente rara? No, yo pienso que esa persona no es rara. Y si estás mirando y participando de este espacio, no te sientas rara, ¿no? Nadie puede juzgar tu decisión, ¿verdad? Nadie sabe y conoce los motivos y las razones por las cuales quizás tú tomaste esa decisión. Por eso nadie puede juzgar, no te sientas rara.
Y de hecho, más bien los invito a todos a que vivamos el Evangelio. Ya una de las preguntas decía, la defensa de la fe, les decía que la cuestión no es defender, sino vivir. Bueno, vivir el Evangelio es acoger también a estos hermanos nuestros, ¿verdad? Abrirles un espacio en el corazón y no juzgarlos. Recuerde lo que decía al inicio de este podcast, cuando me hacía la pregunta sobre lo que era Adamar. Y te decía, querida Mayra, que hay miradas que nos quitan y que nos roban la dignidad. Por eso nos matan. ¿Por qué? Porque nos juzgan. Y la invitación de este podcast para todos, es que nos aprendamos a amar. Es decir, a mirar y a amar como Dios nos mira y nos ama. Perfecto. Me encanta, me encanta, me encanta este espacio, me encantan las respuestas que podemos encontrar dentro de tu experiencia espiritual, sacerdotal, y es algo muy bonito porque se transmite, se lleva este mensaje, se entiende, entonces es muy bonito este tipo de espacios para estas preguntas. La siguiente pregunta dice, a veces la palabra deseo la relacionamos para algo indebido. ¿Podemos poner ese término para hablar de que deseamos el reino de Dios o la vida espiritual en Jesús? Claro, de hecho, es el sentido adecuado, ¿verdad? Lastimosamente, cuando hablamos de deseo, nos eh, enfocamos en una parte negativa y pensamos que todo deseo es malo. No. Un deseo, digamos, desordenado es un amor desordenado. Y eso es lo que Juan de la Cruz va a llamar apetitos. Eso sí, porque eso no te llevan a realizarte como persona, pero un deseo o el auténtico deseo, ese que lleva el hombre en el corazón, es una sed de infinito, un hambre de Dios. Y es el que nos impulsa y nos saca de nosotros, o mejor, nos adentra más para encontrarnos con aquel que llevamos dentro del corazón. Entonces, claro, el deseo visto desde esta óptica es positivo, porque es lo que nos lanza, nos impulsa a la búsqueda de Dios, de ese Dios que primero nos ha buscado, porque Juan de la Cruz nos recuerda que si el alma busca a Dios, mucho más la busca su Dios a ella. Perfecto. Listo. Nuestra siguiente pregunta dice, y es una pregunta que también nos pasa a muchos, a jóvenes, a adultos, eh, y tiene que ver mucho sí, también con la vida cotidiana de nosotros. Dice, ¿cómo puedo dejar de tener miedo al futuro, incluso sabiendo que Dios ya tiene un plan para mí? Ok. Por ahí hubo no sé cómo decirla, una congregación, bueno, de otra confesión religiosa que se llama Pare de Sufrir. Para ¿Sí? sufrir. Eso sí. Y yo cuando veo eso me da risa porque el sufrimiento no podemos erradicarlo de nuestra vida. Así lo mismo el miedo. ¿Cómo puedo dejar de tener miedo? Nunca. ¿Sí? Pero lo que sí puedes hacer es tener esperanza, a pesar o con todos y tus miedos. ¿Sí? Y no podemos dejar de sentir miedo porque eso hace parte de nuestra condición de seres finitos, como seres humanos, como seres frágiles, vulnerables. Claro que sentimos miedo. Y sentimos miedo ante una enfermedad, y sentimos miedo ante la partida de un ser querido, y sentimos miedo cuando se nos salen las cosas de control. Sentimos miedo por tantas cosas, pero más bien yo te invito a que en vez y en medio de toda esa realidad que nos arropa y que somos nosotros, tenemos que aprender a confiar, a tener confianza. Entonces, más bien, la pregunta sería, ¿cómo no puedo dejar de tener miedo? No, sino cómo puedo empezar a confiar en Dios, ¿verdad? Sí. Y confiar en Dios significa entregarle el control de tu vida. Claro, cuando ya yo comienzo a dar ese paso, a darle el control de mi vida, de las situaciones, de todo, entonces ahí empiezo a confiar, es decir, a tener fe, a aferrarme a Él también. Pues yo diría más que la pregunta, sí, también como lo dices, yo diría que más la pregunta es no el cómo puedo dejar de tener miedo al futuro,
sino como tú nos estás diciendo, me haces entender, es cómo enfrentar ese miedo, Claro, cómo enfrentar ese miedo creyendo en Dios, cómo enfrentar ese miedo confiando en Dios. eso, Digamos que es eso, cómo enfrento ese miedo confiando. confiando. ¿Cómo confiar en Dios? Pues listo. Confiar en Dios significa abandonarte en Él. ¿Sí? ¿Y cómo aprendes a abandonarte en Él? Bueno, no teniendo tú el control de tu vida, sino dándole el control a Él. Claro, y el hecho de uno abandonarse, o sea, es una palabra que uno dice, bueno, sí, me abandono en Dios. Pero una cosa, o sea, como dice un dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, Sí, ¿no? claro. O sea, el hecho de yo decir, no, pues tranquilo, tranquila, tranquilo, abandónate en Dios. Pero hacerlo, o sea, hacerlo real, vivirlo, no es tan fácil. Bueno, es que quien ha dicho que es fácil. Es un camino a recorrer, pero lo más importante es que nos lancemos a recorrer ese camino, ¿verdad? ¿Cómo aprende uno a confiar? Confiando. No teniendo posesión uno de algo, de su vida, sino darle el control y la posesión a otro. Y este otro es Dios, ¿verdad? Y eso es algo que se aprende. Uno no nace confiando, uno aprende a confiar. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por qué Dios bendice tanto a los que se portan mal y están lejos de Él? Sencillo. Bueno, es sencillo para mí responderlo así, pero sé que para muchos va a chocar un poco. Sencillamente porque Dios es un padre y como verdadero padre quiere el bien para todos sus hijos. Entonces, nuestra manera a veces de mirar o nuestra lógica nos lleva a pensar que es bueno que a los buenos les vaya bien y que a los malos reciban lo que merecen. Pero en Dios no funciona así, Mayra. Dios no nos da lo que merecemos, sino lo que necesitamos. Y esas personas que se equivocan, porque para Dios no hay hijo malo, para Dios todos somos sus hijos. Algunos que se acogen y hacen su voluntad y otros que se resisten a ella y que por eso se equivocan. Entonces, no hay hijos malos, sino que hay hijos profundamente equivocados. Y Ujú. entonces, en esa equivocación, Dios lo único que hace es amarlos más, para ver si algún día caen en la cuenta de tanto amor y comienzan precisamente a abrirse a Él y a tomar las decisiones correctas en la vida. Eso es mucho de lo que trata este podcast. Claro, como yo de todas maneras siento que relaciono esta pregunta con la pregunta, con varias preguntas. Por ejemplo, la de la fe tibia. Relaciono esa pregunta con la que tú no respondiste de la fe no excluye a nadie. O Sí, sea, independientemente buenos o malos, somos hijos de Dios. sí. ¿Sí? Independientemente de X cosas que cada uno Es que realiza en su vida. ante Dios no hay buenos y malos. Ante Dios están sus hijos. Exactamente. Entonces me parece, y lo otro es lo Y que lo que tú, tenemos que hacer es disponer el corazón para acogerlo en nuestra vida, hacerle espacio a claro, Dios. claro, totalmente, lo que tú también nos decías en otra charla que tuvimos de por ahí, Ajá. eh, tú me mencionabas algo como Dios nos bendice a todos, solo que algunos no Todos. somos conscientes de esa bendición, buenos o malos. A veces no somos conscientes de que Dios nos está bendiciendo y decimos, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero a veces no somos conscientes de que Dios de manera directa sí nos está bendiciendo, buenos o malos sí nos da esa bendición. Entonces me parece muy bonita y muy acertada esa pregunta. ¿Sabes una cosa? A eso me trae a colación algo que nos cuenta nuestra Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, en el libro de la vida. Ella dice que ella no entendía cómo, si se portaba tan mal, Dios la trataba tan bien. Y ella va a decir Qué bonito. algo tan bello, que va a decir que él castigaba sus males dándole regalos. Porque Dios no sabe hacer otra cosa sino darse. Y ella dice, y no se pueden agotar jamás sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibirlas. Lo que tenemos que hacer es disponernos a recibir todo eso que Dios nos quiere dar,
Y entonces el problema es que cuando nos resistimos, es cuando nos equivocamos profundamente. Listo. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por qué no se deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Esa pregunta que me planteas es una pregunta que también se responde a través de esa vocación a la cual Dios nos llama. Más bien la pregunta debería ser si las decisiones que yo tomo en mi vida responden a esa vocación a la cual Dios me invita. Claro, pero digamos un ejemplo vano, por así decirlo. Sí, Digamos, hay una persona que tiene una relación, va 3 o 4 años con su pareja. Tú dirás, ¿y por qué no se casa? Pues cásese, ya va a tiempo, bueno, listo. Pero entonces va 3 o 4 años en relación. Ahora tuvieron relaciones sexuales. Y resulta que al año quinto o al año cuarto, un año después, ok, se casaron. ok. Entonces, listo, ellos se casaron y realmente tuvo relaciones sexuales con su esposo o con su esposa, ¿sí? Pero cuando lo hicieron, pues no fue antes del matrimonio. Entonces, ¿eso cómo se consideraría? O sea, ahí, ¿cuál es tu opinión? Es que mi opinión, bueno, no mi opinión, Sí, sí, ¿sí? Es que la cuestión es, no es si tuvo relaciones sexuales o no. La cuestión, mi querida Mayra, y vuelvo y lo enfatizo, va en las decisiones y las opciones que hagas en tu vida y que esas te lleven a realizarte en lo que eres y en lo que estás llamada a ser, ¿sí? Si se casó, genial. claro. Si tuvo relaciones o no, yo no soy quien para ahorita decir esto está bien o está mal, pero sí te invito a los jóvenes y a todos los que nos miran a que tomen buenas decisiones, decisiones que verdaderamente vayan de acorde a esa vocación a la cual Dios los llama. Perfecto. Listo. Entonces continuamos. Dame un segundo. El uso de la tecnología. Siempre, siempre, siempre. Siempre el uso de la tecnología. Dice, ¿qué importancia tienen las apariciones marianas en el mundo moderno y en nuestra realidad? Ok, bueno, más allá de las apariciones, la presencia de María. Ella siempre, a todos los creyentes, a todos sus hijos, nos pide solo una cosa: hagan lo que Él les diga. María no nos invita a nada más, sino a hacer lo que ella misma hizo, La voluntad. la voluntad de Dios. Entonces, Perfecto. es importante por eso. Perfecto. Dice, y esa pregunta está bastante interesante, como dices tú. Ok, ok. Está bastante interesante porque es una pregunta Tengo miedo. que, sí, sí, Tengo miedo. no, no, y entiendo que lo tengas, entiendo que lo tengas, entiendo que lo tengas porque es una pregunta que no solo la hace esta persona, Ok, sino que en general lo has visto como a conveniencia, como cosas así. ok. Entonces, te la indico, dice, si la Biblia es completamente palabra de Dios, ¿por qué algunas prácticas se siguen al pie de la letra mientras que otras se omiten o ya no se practican a pesar de que también están contenidas en ella? Bueno, esta pregunta es sencilla, bueno, pero lo único que hay que tener en cuenta allí es el contexto, ¿verdad? Todo responde a un contexto. Y cuando nos acerquemos a la Biblia, tenemos que tener en cuenta ese contexto. Hay prácticas que quizás encontramos en el Antiguo Testamento, pero también son prácticas que pertenecen a un pueblo, el pueblo judío. Recuerden que nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y como cristianos leemos el Antiguo Testamento, pero a la luz de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y por eso hay tradiciones y prácticas que como cristianos no tenemos, pero no quiere decir que no vivamos y acojamos la palabra de Dios en nuestra vida. Claro, pues digamos que ahí podría yo colocar varios ejemplos, ¿sí? En cuanto a contexto. Por ejemplo, dices, en la Biblia dice que maldito el hombre que corte su barba, ¿sí? Maldito el hombre que ¿Eso corte, lo dice en la Biblia? sí, o sea, sí, algo así dice. Ok, Pues no sé si es maldito tal cual, pero sí ok, dice como ok. que está Ok. prohibido cortarse la barba, sí está prohibido.
Y entonces ahora uno dice, ay, pero es que eso era de tiempos pasados, eso ya no es de ahora, sino eso es de tiempos pasados. Y ahorita uno dice, no, pues un hombre que no se corte la barba, eso puede generar infecciones, se ve como mal presentado, o sea, son muchas cosas. Entonces, porque antes no sé, o sea, sí se practicaba que no se corte la barba, pero ahora uno dice, no, no, cortémonos la barba porque no, estoy deshaciendo. Entonces ya no estoy haciendo la voluntad de Dios, o sea, ya no estoy siguiendo la palabra de Dios. No, hay que mirar, como te dije, el contexto, ¿verdad? Hay una manera y lastimosamente a veces nos acercamos a la Biblia, eh, es palabra de Dios, claro que sí, pero nos acercamos a ella haciendo una lectura quizás equivocada, ¿sí? Una lectura literalista. ¿Y de la letra? No, hay que hacer una lectura literaria y eso implica hacer una interpretación de un contexto, de un género, para así saber comprender y acoger realmente lo que a través de esos textos Nos quiere decir. nos quieren enseñar y decir y lo que a través de esa experiencia de esa comunidad Dios nos ha querido comunicar a todos. Claro, claro, no, sí, tiene lógica. Y en base a eso, pues es muy bueno para no eh, caer en la reincidencia, por así decirlo, de leer o interpretar la Biblia a conveniencia, a lo que me favorece a mí, a Total, lo que, no, yo como que voy por este lado, entonces mira, aquí dice esto, entonces ya no estoy haciendo mal. total. Es Entonces eso. sí, sí me parece muy bien. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, ve, esta pregunta está extraña. Dice, Extraña. sí, dice, ¿es verdad que María Magdalena escribió un evangelio? ¿Se conoce? Bueno, ese es un evangelio apócrifo, ¿Qué ¿verdad? significa apócrifo? Apócrifo significa no reconocido por la iglesia, ¿sí? No está dentro del, no es un evangelio canónico, ¿sí? Y también no se reconoce o no se acoge este texto porque la comunidad, los primeros cristianos no se identificaron con él y porque también allí encontramos una serie de circunstancias, hechos en los cuales quizás la comunidad no se leyó y por eso no los aprueba o no los acoge, ¿sí? Pero ese Ujú. evangelio, pues sí, existe ese, como también existe el de Santiago y existen otros tantos, ¿verdad? Ujú. Pero no, digamos, no recogen como tal la transmisión de lo que se conoce como el depósito de la fe, ¿sí? El testimonio de los primeros cristianos. Dentro de esa pregunta hay otra pregunta que dice, ¿por qué ella fue tan importante en la historia de la salvación? Eso sí, porque fue dentro del grupo, dentro de los primeros cristianos, una testigo, podemos decir, de los primeros testigos de la resurrección. De hecho, es importante ver cómo los textos que leemos en los primeros días de Pascua siempre nos la ponen a ella como la primer testigo del resucitado. ¿Sí? Por eso es importante la figura de María Magdalena dentro de la tradición cristiana. Ok, perfecto. Ya para finalizar, para que, eh, pues digamos que entremos en esto, dice, ¿por qué en la Biblia se dice que David tenía el corazón de Dios si él mintió, cometió adulterio y mandó matar? Ok, en la Biblia no se dice que tenía el corazón de Dios. Eso no lo dice la Sagrada Escritura. Ahí se dice, o lo que leemos es que tenía un corazón conforme a Dios. Y qué bonito tener un corazón conforme a Dios. Es decir, un corazón en la misma sintonía de Él. Pero tener el corazón en la misma sintonía de Dios, mis queridos hermanos, no significa no fallar. Porque recuerden que somos seres frágiles. Somos seres limitados. Y esa fragilidad que es propia de nuestra condición nos lleva precisamente a muchas veces, como dice San Pablo, a dejar de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Entonces, que David haya caído o no, ese no es el problema.
lo más hermoso fue lo que David hizo después, porque tenía su corazón conforme Al a corazón Dios. de Dios. Ajá. Entonces, David, después de haber fallado, encontramos en ese texto que él se arrepintió, pidió perdón, porque cuando uno tiene el corazón conforme a Dios, en la misma sintonía de Dios, comienza a dar los pasos que Dios le pide dar. Perfecto. Y eso tiene mucho que ver con el nombre del podcast, que es Adamar, ¿no? Ese Total. amor que recibió de Dios, que lo transformó, que lo convirtió y que ya se dice que tener el corazón conforme al corazón de Dios es algo muy, muy bonito, muy grande. Claro, claro. Es bello lo que dices porque, a ver, el descubrirnos amados o mirados como Dios nos mira, nos lleva también a dar esa respuesta a Dios. ¿Sí? Amor con amor se paga, nos va a decir nuestro santo San Juan de la Cruz. Y entonces, de tanto amor de Dios, no nos queda otra cosa sino también responder a ese mismo amor. Pero la cuestión es que amar a Dios para San Juan de la Cruz de parte de las criaturas significa adorar. Por eso en esa estrofa 32 va a hacer referencia a esa adoración, porque amar también es adorar y adorar es reconocer. Entonces, qué bonito poder reconocer el amor de Dios en nuestra vida. Y la mejor manera de reconocerlo es amándonos unos a otros. Perfecto. Muchísimas gracias, Padre, por ese espacio, por tu tiempo también. Y pues también gracias a la parroquia San Pío X por también darnos el espacio, el uso de las tecnologías, como hablamos acá. Entonces, bueno, también les quería decir que hubo más preguntas, ¿sí? Hubo más preguntas. Muchísimas. Pues sí, muchas más preguntas realmente, pero pues no nos daba el espacio porque pues entendemos que una hora también puede cansar, también pueden ustedes estar haciendo sus actividades y también porque queremos responderlas algunas de ellas que se dieron como muy encima en otros programas. Un programa que quiere dedicado a la oración, un programa dedicado al duelo, un programa dedicado al jubileo de la esperanza, o sea, hay muchos temas que abarcar porque esto es demasiado grande. Entonces, la verdad, damos muchísimas gracias por ese espacio. Y los invitamos a que sigan participando, comentando este primer podcast y sobre todo dejando sus inquietudes y sus comentarios. Dando like también, ¿verdad? Apoyando este nuevo espacio en la parroquia, pero es importante sus preguntas, ¿verdad? Déjenos sus inquietudes para poderlas abordar en nuestros próximos programas. Exacto, y en qué temas más quisieran profundizar, que fueran Total. temas de, como decíamos al principio, de la comunidad creyente, que pronto son cosas que todos pensamos que son obvias, pero no lo son. Entonces, muchas gracias por ese espacio, gracias Padre Elimberto, Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros, escuchándonos, viéndonos y dejen sus... ¿Qué tal si los dejamos con la bendición? Sí, me parece perfecto. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Recuerden, esto es Adamar, tras la huella de Cristo, una invitación para descubrirnos en cómo Dios nos mira, cómo Dios nos ama, pero sobre todo para ver a los demás como Él nos ve. Chao, chao.